Muy buenos días. Hoy recordamos a uno de los héroes más carismáticos y queridos por todos los cubanos. Camilo Cienfuegos Gorriarán, el señor de la vanguardia. Su coraje, sus cualidades de brillante jefe guerrillero, su franca y desbordante cubanía, nos acompañan en este día cuando se cumplen 89 años de su natalicio en la barriada de Lawton, en la capital del país. Con la evocación a la vida y obra del héroe de Yaguajay, comenzamos este espacio que lleva usted en cada mañana una actualización sobre el comportamiento de la COVID-19 en Cuba y el resto del mundo. Ayer La Nación reportaba 845 pacientes diagnosticados con la COVID-19, lamentablemente 4 fallecidos, cifras que nos revelan la tensa situación epidemiológica en estos momentos en tiempos de rebrote para los cubanos. Me acompañará en este primer momento de análisis de la situación epidemiológica el intérprete de lengua de señas, Abraham Herrada, bienvenido, y tengo el gusto de presentar como cada mañana ya al doctor Francisco Durán García, director nacional de epidemiología del Ministerio de Salud Pública. Bienvenido, doctor, muy buenos días. Buenos días, Gisela, buenos días a todos los compañeros que hacen posible la transmisión, al intérprete de lenguas de señas y a todas las personas que siguen la información. Todo el honor a Camilo Cienfuegos, que realmente representó representa un símbolo de lo que es un revolucionario, lo que es una persona honesta, lo que es un luchador además con mucho optimismo de la batalla que estaba realizando. Todo el honor para él. Bueno, hoy nuevamente tenemos que comenzar dando las condolencias por el fallecimiento de 4 personas en el día de ayer. Son cifras que impresionan, ¿no? Porque realmente llevamos una secuencia de varios días con un número de fallecidos importante, en correspondencia, como vamos a ver, con el número de casos que se están diagnosticando, que sigue siendo alto, y con las características muchas veces de las personas que lamentablemente fallecen con esta enfermedad. La primera persona que fallece y que informamos es una señora de 81 años de edad, de aquí del municipio Marianao, en La Habana, con el antecedente de ser contacto de un caso confirmado previamente y que tenía como comorbilidades, como enfermedades asociadas, pues una enfermedad cerebrovascular, una hipertensión arterial y una cardiopatía isquémica. Realmente esta señora estuvo durante 12 días en ingreso hospitalario, uno de ellos en terapia intensiva. Su cuadro clínico no empezó con lo característico, esta señora tuvo una pérdida de la conciencia, disminución de la fuerza muscular y se interpreta desde el principio con este cuadro clínico como una enfermedad cerebrovascular y como tal se ingresa. Comienza a tener tos productiva, falta de aire, un rayos X tórax con lesiones inflamatorias, se hace el PCR y se diagnostica. Y reitero, después de una evolución de 12 días hospital, en terapia intensiva finalmente, con el tratamiento establecido según los protocolos para el diagnóstico de COVID, pues lamentablemente hace una parada cardiorrespiratoria de la cual no es posible su recuperación. Lamentamos mucho y damos las condolencias a sus familiares y amistades. La otra persona que falleció es una señora de 81 años de edad, de aquí del municipio de Habana Vieja, en La Habana, que aparentemente sin un nexo epidemiológico identificado, pero con un grupo de comorbilidades: hipertensión arterial, un infarto cerebral que había tenido, que había dejado algunas secuelas, se encontraba postrada y lamentablemente una demencia vascular. Esta paciente comenzó con falta de aire, tos, fiebre, se atendió, se hicieron los estudios, se hizo el diagnóstico y lamentablemente ya cuando comienza con la sintomatología y acude al hospital, pues
lo que estuvo fue de ingreso horas realmente en este sentido. Ya ella, cuando llega al hospital, tenía manifestaciones de mucha complicación. Fue necesario intubarla, ventilarla y lamentablemente no se logró una recuperación hacia una parada cardíaca, de la cual no es posible reanimarla después de las maniobras que se realicen. Reiteramos nuestras condolencias y lamentamos mucho este fallecimiento. El otro paciente que fallece en el día de ayer, pues es un hombre de 55 años, un hombre joven, de aquí del municipio de Marianao, en La Habana, que también vive en una zona donde se han detectado un número importante de casos confirmados y que padecía también de comorbilidades de mucha importancia, hipertensión arterial, diabetes mellitus y una insuficiencia renal crónica, que incluso realizaba tratamiento con diálisis para diariamente, o sea, cada 2 días. Este paciente comenzó, realmente lo que estuvo ingresado fueron 2 días, los 2 días en una sala de terapia intensiva, aplicándose una diálisis. Se identificó con tos seca, secreción por la nariz, lenguaje medio como que incoherente, déficit motor izquierdo. Se estudió, resultó positivo y presentó un cuadro convulsivo que posteriormente un grupo de complicaciones hasta que hace una parada cardíaca, que tampoco es posible su reanimación después de las maniobras realizadas. Nuestras condolencias a familiares y amistades. Y fallece también un paciente, en este caso de Santiago de Cuba, del municipio de Santiago de Cuba, de 78 años de edad, contacto de un caso positivo diagnosticado anteriormente, con comorbilidades, hipertensión arterial, cardiopatía isquémica, miocardiopatía dilatada, que después de una estadía de 10 días, 7 días de ellos en terapia intensiva, incluso ya en su evolución, con un PCR que se le había realizado evolutivamente el día 1 de febrero y que había resultado negativo, pero realmente presentó un grupo de complicaciones, un empeoramiento clínico, radiológico, hizo una parada cardíaca de la cual se recuperó, pero lamentablemente después volvió a repetir y sí no fue posible su recuperación. Lamentamos nuevamente y damos las condolencias a familiares y amigos. Con esta situación, en el día de hoy, pues Cuba amanece con un total de 14.777 pacientes ingresados, de ellos 3.106 sospechosos, o sea, con alguna sintomatología. En vigilancia 5.986 y una cifra elevada de casos activos. Estamos hablando de 5.685, que aunque se dan altas, y habíamos tenido 2 días en los cuales el balance fue positivo entre las altas y los ingresos, pues de todas formas el número de ingresos es muy elevado. Ayer se procesaron un total de 17.500 muestras en los laboratorios de biología molecular que están distribuidos en todo el país para el diagnóstico de la COVID-19 y como resultado de este estudio, pues 821 personas se diagnosticaron con la enfermedad. Eso da un acumulado de 1.993.618 muestras estudiadas, muestras analizadas para el diagnóstico de la COVID y 32.011 personas que han resultado positivas a la COVID. Se ha diagnosticado la enfermedad. Eso representa el 1,61% de positividad. Cuando analizamos el comportamiento del día, la positividad es de un 4,7%. Ya con este acumulado, ayer el procesamiento de las muestras nuevamente de todos los territorios, nuevamente La Habana, Santiago, Camagüey y Matanzas,
con el mayor número de muestras analizadas, ya funcionando, aunque empezarán a aportar datos al número de muestras para incrementarla, como hemos planteado, que es muy importante. Mientras más usted busque, teniendo en cuenta incluso que hay casos asintomáticos, pues mayores posibilidades de encontrar los confirmados que existen y cortar la transmisión. Y próximamente ya tendremos los resultados de los laboratorios que han comenzado a trabajar en Cienfuegos, en Pinar del Río, y también se deben de inaugurar nuevos laboratorios en los próximos días que permitirán, reitero, un incremento en el número de estudios que se realizan. El 89,9% de todos los casos diagnosticados ayer fueron contactos de casos confirmados. Este es el grupo de riesgo de mayor valor por lo que representa en cuanto a buscar ahí los casos que están infectados con la enfermedad. En el acumulado es el 85,9%. Ayer 36 de las personas diagnosticadas con la enfermedad tienen como fuente de infección el exterior de nuestro país y ya se acumula un 13,4% de todos los diagnosticados que tienen como fuente de infección el exterior de nuestro país. En el día de los casos diagnosticados, en el día de los 821 casos diagnosticados, en el día, pues 58 están vinculados con viajeros internacionales. Esto es sobre todo contactos de viajeros internacionales. Se acumula un 40% de todos los pacientes diagnosticados en Cuba desde el día 1 de noviembre, que comenzó la apertura de la frontera, pues un 40%, pues han estado relacionados su transmisión con viajeros internacionales. Por provincia, la distribución de los casos, las provincias que han diagnosticado en el día de ayer, pues ahí ustedes lo tienen en pantalla. La Habana, la cifra más elevada, 377. Santiago de Cuba, a pesar de las acciones que se realizan, todavía con una cifra elevada, 153. Guantánamo también, 67. Mayabeque, 37, al igual que Pinar del Río. Villa Clara, 30. Granma, 23. Artemisa, 19. Camagüey, 19. Matanzas, 17. Ciego de Ávila, 10. Santi Espíritus, 9. Holguín, 7. Las Tunas, 2. Y de la provincia de Cienfuegos se diagnosticaron 14 personas con la COVID-19 en el día de ayer. Del sexo femenino el 51,4%, en el acumulado el 48,6%, y del sexo masculino un 48,6% en el día de ayer y un 51,4% en el acumulado, discretamente superior. El 53,1% de todas las personas que se diagnosticaron ayer con la enfermedad no tenían síntomas de la enfermedad. Fíjense, incluso de los fallecidos de hoy, hay uno que inicialmente no tuvo síntomas, se estudió por otras manifestaciones, pero es una característica de esta transmisión de COVID, del comportamiento de la COVID. En el acumulado, el 55,13% de todos los diagnosticados en Cuba no han tenido síntomas en el momento que se han diagnosticado. Por grupos de edad, nuevamente los menores de 20 años, con una cifra elevada, 102 niños jóvenes se diagnosticaron ayer, de ellos en edades pediátricas, o sea, de 18 años y menos, también elevado, 83 pacientes se diagnosticaron ayer y ya con estos 83 se acumulan 3.408 desde el 21 de marzo. Cogemos 21 de marzo para recordar que fue cuando se diagnosticó en Cuba el primer niño joven en edad pediátrica con la COVID-19. Hoy se encuentran activos una cifra elevada
en nuestros hospitales pediátricos, pacientes positivos ingresados en nuestros hospitales pediátricos, estamos hablando de 651, y han egresado el 82,9%. Una noticia que es buena, aunque no es para confiar. Los 2 pacientes que habíamos reportado de grave en el día de ayer pasan a la condición de estar de cuidado al tener una evolución favorable. Reitero, es una evolución, la edad pediátrica generalmente no hace complicaciones, lo que a veces las complicaciones pues son muy severas y puede costar la vida de un niño que no tendríamos, que realmente no quisiéramos. O sea, trabajamos para que no se produzca en nuestro país. De 20 a 39 años, 281 personas ayer, de 40 a 59, 291, y de más de 60, el grupo de riesgo por las evoluciones que tienen hacia la gravedad, hacia el estado de crítico, 147 personas con la COVID-19 se diagnosticaron en el día de ayer. Nuevamente, el número de casos autóctonos, 785, muy superior al de casos importados, 36 casos importados. Estos casos importados, además, esperamos que con las medidas que ya comienzan a partir del día de hoy, ya comenzaron. Lo que pasa es que yo precisaba ahora con el jefe de control sanitario y todavía no ha entrado el primer vuelo, debe entrar a las 9:30, a las 10:30 del día de hoy, porque ya se empiezan a aplicar las nuevas medidas que explicamos un día aquí con la licenciada Mercedes del IACC y que hoy vamos a recordar para nuestra población. Los 36 pacientes importados, o sea que arribaron ya contagiados a Cuba, de Pinar del Río 5 pacientes, 2 del municipio Pinar, 1 de Los Palacios, al igual que 1 de San Juan y Martínez y 1 de Sandino. En La Habana 17 pacientes importados, 2 de Boyeros, 1 de Centro Habana, al igual que 1 de Guanabacoa, al igual que 1 de Habana del Este, al igual que 1 de La Lisa, de Arroyo Naranjo, de Boyeros 2, de Arroyo Naranjo 3, de 10 de octubre 2, de Playa 4 y de Plaza de la Revolución 2. Menos dispersión, pero todavía dispersión importante, aunque estos realmente son casos importados. No tienen que ver con la transmisión, digo, con que se hayan contagiado en nuestro país. 3 pacientes importados de Mayabeque, de Madruga, Bejucal y San José de las Lajas, 1 de cada uno. El paciente importado de la provincia de Cienfuegos del municipio Aguada de Pasajeros. En Villa Clara, 2 pacientes importadas de Encrucijada y Cifuentes, 1 de cada uno. Al igual que en Camagüey, 2 pacientes importados de Vertientes y Minas, cada uno. En el caso de la provincia de Granma, un paciente importado del municipio Yara. En Holguín, un paciente importado del municipio de Holguín. Y en Santiago de Cuba, los 4 pacientes importados pues pertenecen al municipio cabecera, al municipio de Santiago de Cuba. Por países de Estados Unidos, de Norteamérica, la cifra mayor, 22, Panamá 3, de Rusia, España y Venezuela, 2 de cada uno de estos países, y de Angola, Jamaica, Colombia, México y República Dominicana, 1 de cada uno de estos países. Y ayer se diagnosticaron 10 extranjeros con la COVID-19 en Cuba, 2 estadounidenses, una colombiana, una hondureña, una francesa, un angolano, un ruso, una española, un canadiense y un haitiano con la COVID-19. Solamente decir que de todos ellos, los 2 estadounidenses eran los que procedían de Estados Unidos y uno autóctono, uno de Estados Unidos y uno autóctono. La colombiana procedente de Colombia y la hondureña procedente de Panamá.
Los demás eran casos que adquirieron la enfermedad en nuestro país. 785 personas con COVID-19 diagnosticadas ayer como consecuencia de la transmisión en nuestro país, transmisión autóctona, que estuvo muy vinculada desde el inicio y todavía queda con contacto con viajeros internacionales. De los 785, una cifra todavía elevada en Pinar del Río, además con una dispersión en el territorio, 9 de Pinar, 5 de Minas de Matahambre, al igual que 5 de Guane, Los Palacios y La Palma con 4 cada uno, San Juan y Martínez y Sandino con 2 cada uno, y el municipio Viñales con un caso de transmisión autóctona. Artemisa diagnostica 19 casos autóctonos, también con una dispersión en su territorio. De Artemisa y Guanajay 5 de cada uno, de Candelaria 3, de San Cristóbal 2, y de Alquiza, Caimito, Bahía Honda y Bauta 1 de cada uno. La Habana con la cifra más alta de casos confirmados, más alta y como se puede apreciar ahí, con una importante dispersión en su territorio. Habana del Este una cifra elevada, 40 casos autóctonos, Arroyo Naranjo 35. Ayer comenzaron las medidas restrictivas. Ayer comenzaron las medidas restrictivas, de 9 se paraliza todo, de 9 a 5 de la noche a 5 de la madrugada. Normalmente cuando salimos del ministerio ya tarde, 11, 11 y media, realmente ya tú no ves a nadie en ningún lugar. Y que es parte de las medidas. Decíamos que la Lisa con 32 es igual que Habana Vieja, el Cerro con 24, Centro Habana y San Miguel del Padrón con 23 cada uno, Plaza de la Revolución con 22, 10 de octubre 21, Cotorro y Regla con 19 cada uno, Playa y Guanabacoa con 18 cada uno, y Boyeros y Marianao con 17 cada uno. Mayabeque también diagnostica un número elevado de casos y con una dispersión, 34 pacientes autóctonos, Jaruco y San José de las Lajas con 7 cada uno, Güines y Madruga con 6 cada uno, Nueva Paz 5 casos autóctonos y Santa Cruz del Norte y Quibicán con un paciente autóctono cada uno de ellos. En Matanzas se diagnostican 17 casos autóctonos. Matanzas y Cárdenas, que así han sido las que han mantenido las cifras más altas desde hace varios días, desde hace varias semanas, con 6 cada uno, Calimete 2, y Jagüey Grande, Colón y Perico con 1 cada uno. Santa Cruz del Norte con 2 en Mayabeque. Santa Cruz del Norte con 2 en Mayabeque. Cienfuegos con 13 casos autóctonos. 11 del municipio Cabecera, 1 de Cruces y 1 de Cumanayagua. Villa Clara, 28 casos autóctonos, la mayor cifra del municipio Santa Clara, 24. 2 de Ranchuelo y de Camajuaní y Santo Domingo, 1 de cada uno. Santi Espíritu confirma 9 casos autóctonos, 6 del municipio Santi Espíritu, 2 de Yaguajay y 1 de Trinidad. En Ciego de Ávila se diagnostican 10 casos autóctonos, 11 del municipio, 6 del municipio Cabecera, 2 de Morón y de Venezuela y Ciro Redondo, 1 de cada uno. En Camagüey se diagnostican 17 casos autóctonos, 16 del municipio Cabecera y 1 de Nuevita. Las Tunas, los 2 casos autóctonos son del municipio Las Tunas. En Holguín, los 6 casos autóctonos, 3 del municipio Holguín, 2 de Banes y 1 de Mayarí. En Granma, una cifra elevada de casos confirmados de transmisión autóctona, 10 del municipio de Bayamo, 7 de Manzanillo, 2 de Guisa y de Bartolomé Mazó, Guayarriba y Media Luna, 1 de cada uno. En Santiago de Cuba, como dijimos ahorita, a pesar de las medidas que se adoptan y se trabajan, una cifra elevada de casos autóctonos, 149.
El número mayor, también como ha estado ocurriendo, del municipio cabecera 132, de Palma Soriano 4, de Songolamaya, de Palma Soriano 5, de Songolamaya 4, de San Luis 3, de Contramaestre y Guamá, 2 de cada uno de estos territorios. Y en el caso, y en segundo frente, un caso autóctono. Y en el caso de la provincia de Guantánamo, todavía también una cifra elevada de casos autóctonos, inferior a días anteriores, pero elevada. 58 de ellos en el municipio cabecera, 4 en Baracoa, 3 de Caimanera y 1 en Imías, al igual que 1 en Manuel Tame. El municipio Baracoa, con una transmisión importante que se viene trabajando directamente y con medidas muy rigurosas adoptándose en este territorio. Como se puede ver ahora en el gráfico, se mantiene el comportamiento del predominio de la transmisión autóctona sobre los importados, independientemente de que en el origen de este incremento del número de los casos que hemos tenido desde el mes de diciembre, tal vez la segunda quincena de noviembre, pues influye mucho la transmisión que se produjo por las violaciones, que decirlo así, por las violaciones de las medidas sanitarias que se establecieron para la apertura de las fronteras de nuestro país. Y una cifra discretamente inferior a la del día de ayer en cuanto al número de casos, aunque ustedes ven que se mantienen más o menos igual, o sea, sin una reducción importante. De los 785 casos autóctonos, y ahora vamos a hablar de los autóctonos, que se diagnosticaron ayer, pues 734, el 93,5%, son contactos de casos confirmados previamente. Esa es la razón por lo que se aíslan, ya se ingresan en centros de aislamiento, de forma tal de que una vez que yo soy confirmado o soy sospechoso, pues los contactos que se identifica que han tenido relaciones conmigo en los últimos 14 días, pues se aíslan en un centro, se estudian con test de antígeno y con PCR, y después del resultado negativo, pues entonces es que se da el alta realmente, para evitar que lo que también en algunas ocasiones se violó, que fue el protocolo que establecimos de que los contactos se quedaran aislados en sus domicilios, pero que se quedaran ahí ingresados, aislados. Eso lamentablemente no se cumplió en muchos casos y generó transmisión de la enfermedad. Por provincia, las tasas más elevadas sigue siendo Guantánamo, la de mayor tasa, 268,77, Guantánamo, La Habana, Santiago y el municipio especial Isla de la Juventud. Es el orden que se mantiene hace 2 o 3 días, cuando la isla, el municipio especial, pasó al 4º lugar con una tasa de 125,78. Guantánamo con 268,77, la más alta de Cuba, La Habana 249,03 y Santiago 179,89. Se mantiene Granma y Las Tunas con las tasas más bajas, Granma 10,15, aunque estamos viendo con preocupación un número de casos que se han venido confirmando en este territorio, y Las Tunas con 7,88. Cuba con una tasa de 102,73, superior a la del día de ayer. Y como pueden apreciar la curva, una curva que no logra descender en cuanto al número de casos que se diagnostican. Los municipios con mayor afectación, pues el municipio Guantánamo sigue siendo el municipio con la tasa de incidencia de casos confirmados por 100.000 habitantes más elevada de nuestro país, 502,6, y después le sigue Centro Habana, Habana Vieja, Regla, Plaza, Minas de Matahambre, Santiago de Cuba, Cerro, 10 de octubre, Marianao, Cotorro,
y madruga. Fíjense que de La Habana se sigue manteniendo, o sea, aquí se encuentra el 52,1% de la incidencia de COVID-19 en Cuba, y de La Habana el número importante de municipios que están representados. Estamos hablando de 8, uno de Guantánamo, uno de Mayabeque, uno de Pinar del Río y uno de Santiago de Cuba. En Guantánamo se mantiene el 90% de sus municipios afectados, el municipio cabecera con la cifra más alta, 502,8, y Caimanera, San Antonio del Sur, con las cifras también más altas en este caso. El municipio cabecera, pues con la mayor afectación. Y sigue Yatera sin casos. Sigue Yatera como único municipio de nuestro país que no reporta casos de COVID o no se diagnostican casos de COVID-19, a pesar de que en este municipio pues están los mismos protocolos que en toda Cuba. Se le hace un test de antígeno a cualquier cuadro respiratorio, ante toda sintomatología, o sea, los mismos protocolos, sin embargo no tiene transmisión de la enfermedad. En el caso de La Habana, también con una curva que no logra disminuir. Centro Habana con la cifra más alta, 400, una tasa de 449,39. Habana Vieja, Regla, Plaza, Cerro, 10 de octubre. Y realmente una presencia y dispersión del virus en todos sus municipios. Por lo tanto, las medidas en La Habana, pues las medidas que tenemos que cumplimentar, pues son todavía superiores. Santiago, con presencia y dispersión del virus también en todos sus municipios. Recuérdense que el Tercer Frente por primera vez hace unos días empezó a diagnosticar el caso, y la cabecera provincial con una tasa de 315,62 fue el municipio de más afectación. Y después, como se puede ver en todas las curvas concentradas, Pinar del Río en la extrema izquierda parece que quiere ir disminuyendo. Guantánamo, ahí está. La Habana, ascendente. Mayabeque, que es un municipio que se había tenido un comportamiento con una tendencia al incremento. Y Santiago de Cuba, alto y en ascenso. Y el municipio especial parece que quiere descender. En resumen, de los 32.011 pacientes que se han diagnosticado en Cuba con la enfermedad, se mantienen activos, ingresados en hospitales, centros para su atención, 5.685. Estamos hablando del 18,3% de los pacientes diagnosticados. De los 5.685, 5.623 con una evolución clínica estable, 98,9%. Lamentamos, y siempre lo decimos, el fallecimiento de 233 personas en Cuba, con los 4 que fallecieron recientemente, y eso da una letalidad de un 0,73%, inferior, aunque consideramos para nosotros elevada, comparada con el mundo, que es de 2,17%, y la región de las Américas, que es de 2,31%. 2 personas evacuadas al inicio de la epidemia, 52 que han retornado a sus países después del diagnóstico, 1 en el día de ayer. Una cifra de alta elevada, 675, pero muy por debajo del número de casos que se confirman, por lo tanto el balance es negativo. Y cuando digo negativo es porque se incrementan los casos activos que permanecen ingresados y que permanecen activos con la COVID-19 presente todavía. Estas altas dadas ayer hacen que en el acumulado el 83,9%, como se puede ver ahí, 26.039 personas ya se hayan recuperado de la enfermedad. Y nuevamente una cifra elevada de pacientes con COVID atendiéndose en las terapias intensivas. Estamos hablando de 62 pacientes confirmados, de los cuales 32 están en estado crítico y 30 en estado grave. En resumen, como se puede ver ahí, en el gráfico que van a poner ahora,
el mes de febrero ya con una cifra de 4.419 pacientes diagnosticados, que estamos hablando de 5 días de evolución. Realmente es una cifra elevada y esperemos reducirlo, no obstante con el aporte de todas las personas, pero de todas formas es una cifra que pudiéramos decir que parece ser, según los pronósticos, que va a quedar por encima de enero, que ya fue la cifra más elevada de casos confirmados en toda la evolución de la pandemia. Estamos hablando de 15.536. 17 fallecidos en este mes, que teniendo en cuenta el número de casos confirmados, pues da una letalidad de 0,38, que no es de las más altas que hemos tenido en Cuba. Aunque, reitero, para el trabajo que hacemos, para el programa que tenemos establecido, se trabaja para que sea todavía menor este comportamiento. Esta es la situación de Cuba, Gisela, compleja, transmisión importante todavía en un número de territorios, como se ha explicado, territorios que están en la fase de transmisión autóctona limitada de la etapa epidémica, han tenido que retroceder y que, como es natural, las medidas que se apliquen pues son superiores, medidas de restricción, y cada vez se irán aplicando con mayor rigor para lograr cortar esta transmisión. Hoy con una ligera disminución en relación con la jornada de ayer. 821 pacientes diagnosticados, pero lamentablemente 4 fallecidos. Marca La Nación 3 jornadas consecutivas con 4 fallecidos, lamentablemente a consecuencia de la enfermedad, para un acumulado total de 233 decesos desde el inicio de la epidemia en el país. Ha sido la conferencia, el análisis del comportamiento de la COVID-19 en Cuba, a cargo del doctor Francisco Durán García, director nacional de epidemiología del Ministerio de Salud Pública. Compartimos con usted los datos más relevantes manejados en esta conferencia de prensa. Del total de pacientes diagnosticados con la COVID-19 al cierre del día de ayer, 821, 785 son autóctonos y 36 importados. En lo que va de mes se cuentan ya 17 cubanos fallecidos a consecuencia de la enfermedad, lamentablemente, una cifra siempre triste en estos partes matutinos del Ministerio de Salud Pública, aunque fueron otorgadas 675 altas clínicas, un balance negativo. 62 cubanos se mantienen hospitalizados en terapia intensiva, también una cifra elevada. El total de personas ingresadas en los hospitales del país, entre confirmados, sospechosos, en vigilancia, 14.777 cubanos. De este total, 5.685 se encuentran confirmados positivos a la COVID-19, una cifra bien alta también. Ayer se procesaron para el diagnóstico de la COVID-19 17.500 muestras en todos los laboratorios de biología molecular que funcionan en estos momentos para el diagnóstico de la enfermedad. Las provincias con mayores cifras de contagio en esta jornada, La Habana, que sigue siendo la principal provincia con mayor tasa de incidencia, en este caso es la segunda, Guantánamo es la de mayor tasa de incidencia, pero sí la que aporta las mayores cifras de contagio en cada jornada. La Habana, hoy específicamente con 377 pacientes diagnosticados con la COVID-19, Santiago de Cuba con 153, Guantánamo con 67. 83 pacientes diagnosticados ayer entre niños y jóvenes, lo decía el experto en conferencia de prensa, y total de casos activos en hospitales pediátricos 651. Uno de los datos también que atiende la población y que sigue por su importancia, dada su importancia, es que los 2 pacientes reportados ayer en estado grave pasan a la condición de cuidados. Estos son pacientes pediátricos. Este es el resumen por cada una de las provincias, por las provincias de mayores cifras de contagio: La Habana, Santiago de Cuba y Guantánamo. Ya decíamos, a partir de la información más actualizada sobre la situación epidemiológica en el país, nosotros vamos a la pausa para conocer la situación internacional.
entramos así en el segundo momento de conferencia para conocer la situación internacional debido al impacto de la COVID-19. Nos acompaña en este momento la intérprete de lengua de señas, Yailin Rodríguez, bienvenida. Y doctor, sí, el mundo que siempre nos lleva a pensar en que sigue siendo una escalada constante de nuevos casos, nuevos contagios, nuevos enfermos. Así es, y realmente sin un impacto que se pueda apreciar. Esa es la razón de algunas de las medidas que comienzan a aplicarse a partir del día de hoy, porque es como está el mundo y como no supimos cumplir con lo que establecimos. Ayer nuevamente más de medio millón de casos se confirmaron, la cifra realmente alta, 680.671, hace que en el acumulado pues ya sean 105.871.366 pacientes confirmados, de los que diagnostican los 190 países y 29 territorios que han estado informando COVID-19. Ayer casi 26 millones de pacientes activos y con los 21.377 cifras muy elevadas de fallecidos, pues ya llega el mundo a 2.306.883 pacientes fallecidos como consecuencia de esta enfermedad. La región de las Américas sigue siendo el epicentro. El 44,95% de todos los casos del mundo se concentran en nuestra región, al diagnosticar ya 47.591.271 pacientes con la COVID-19 y 1.103.069 personas que han perdido la vida con esta enfermedad o por esta enfermedad. Los países del mundo no cambian. Estados Unidos, India, Brasil, Rusia, Reino Unido, Francia, España, Italia, en ese orden, con las cifras mayores, cifras todas de millones de casos, claro. Estados Unidos con 27 millones, más de 27 millones, la India con más de 9 millones, Brasil con más de 2 millones y España con más de 2 millones también, pues entre los países es el orden que tienen en cuanto a afectación. Realmente las Américas, Estados Unidos y Brasil a la cabeza, como ha estado ocurriendo, pero Colombia, Argentina, México, Perú, Canadá, Chile, Panamá, Ecuador y Bolivia en ese orden con la afectación. Esta es la situación internacional, reitero, ya son varios millones de personas las que se han inmunizado con los diferentes tipos de vacunas y candidatos, pero como también se ha dicho, y ayer o antier lo ratificaba la doctora Carice Etienne, la directora de la Organización Panamericana de la Salud, los efectos no se van a ver hasta finales de año. Doctor, hoy es 6 de febrero, hoy comienzan a aplicarse un grupo de medidas para el control sanitario internacional que de alguna manera traducen también el control sobre los viajeros internacionales. Y la disposición es aislamiento institucional. La mayoría de los correos que hemos recibido, doctor, hasta este momento tratan sobre el tema. ¿En qué consisten estas nuevas medidas? Ahí vamos, ya eso lo explicamos aquí un día, la licenciada Mercedes del IACC y nosotros. Explicamos cuáles son las medidas que desde las 0 horas del día de hoy se empiezan a aplicar en todos los puntos de entrada de nuestro país, y si nos permiten con unas pantallas, bueno, pues vamos a recordarla porque a veces te hacen preguntas que ves que no queda claro. Primero, el aislamiento institucional de todos los viajeros internacionales. Hasta el día de ayer se quedaban en su casa, a partir de hoy van para una institución. Los colaboradores de salud y los colaboradores del resto de los organismos de la Administración Central del Estado, pues serán aislados en capacidades creadas en La Habana, en Matanzas y en todos los territorios. Van a hacer su aislamiento ahí. También en el caso de turistas, empresarios, técnicos, cooperantes extranjeros, así como personal diplomático extranjero acreditado en Cuba, la prensa extranjera acreditada y las delegaciones oficiales que se aprueben recibir en el periodo, se aplicarán los protocolos que hay para cada uno de estos, por el MINTUR, por el MINSEX y por el MINREX, respectivamente. Protocolos
que tienen sus particularidades, pero que todos llevan aislamiento y PCR. Sin excepción. Sin excepción. O sea, el PCR del arribo y el PCR al quinto día de haber arribado a nuestro país, eso es para todo el que llega. Lo que antes se hacía el PCR en el aeropuerto, te ibas a tu casa, lamentablemente no cumplía con la restricción, y ahora va para un centro y después se repite al quinto día y se da el alta cuando tengas el resultado negativo de ese PCR. Se da el alta, no, se quita la restricción. También, como parte de estas medidas, los estudiantes y becarios extranjeros serán aislados en instituciones que ya están designadas, no es que se van a designar, que ya están designadas, que están preparadas con ese objetivo por el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación Superior. El aislamiento de los cubanos residentes, fíjense, cubanos residentes será en centros habilitados en las provincias, en cada una de las provincias. Será libre de costo, así como el transporte hacia el centro y el de regreso a su residencia una vez culminado el aislamiento. O sea, yo llego ahora, como me decía el doctor Carmelo, el jefe de Control Sanitario Internacional del Ministerio. No, el vuelo llega creo que 9:30, 10:30. Ahí viene todo el proceso de tramitación con inmigración, con aduana, y ahí entonces ya de ahí, de acuerdo a la clasificación que acabamos de explicar, pues se van en un transporte para el centro de aislamiento, los turistas se van para los hoteles que vienen a hoteles, y las demás clasificaciones tienen también su salida. Pero no va nadie a recibir al familiar, no va ningún transporte a recibirlo, porque ya se va en un transporte. Que en el caso de los cubanos residentes es gratuito, en el resto pues se paga la transportación. Van para un centro de aislamiento de su provincia. Yo entro por La Habana, y si todavía estuviera viviendo en Santiago de Cuba, me iba para Santiago de Cuba. En el centro de aislamiento de Santiago de Cuba permanecía, se me hacía el protocolo, y después del segundo PCR negativo, el transporte me llevaba, si yo era de otro lugar dentro de Santiago, pues me lleva al otro lugar. Las otras medidas tienen que ver con los extranjeros y los cubanos no residentes que arriben al país. Serán aislados en instalaciones hoteleras designadas en cada territorio, asumiendo los costos de la estancia y la transportación. Se ha hecho un paquete por el Ministerio de Turismo, un paquete que incluye los días que son necesarios permanecer en aislamiento, y están definidos los centros que se van a dedicar a esto. Una observación aquí, porque se lo preguntan a uno. Yo soy cubano residente, pero quiero hacer el aislamiento en una de estas instituciones hoteleras. Bueno, lo paga y va para la institución hotelera, claro. No tiene problema. Y no es como también se piensa, no, entonces mis familiares vienen conmigo para acá, para la institución, no, porque tú vas a estar en un aislamiento en esa institución. Las otras medidas, pues bueno, pues tienen que ver con, no sé si lo tienen ahí en pantalla. Bueno, con el transporte en este caso, bueno, ¿no? La reducción de frecuencia. Estas son las medidas ya muy específicas que tienen que ver con el Ministerio de Transporte. Se reduce la frecuencia de los vuelos de las aerolíneas que operan procedentes de estos países, Estados Unidos, México, Panamá, Bahamas, de todos estos países. Se mantiene suspendido el reinicio de frecuencias a Nicaragua, Guyana, Trinidad y Tobago, Surinam, y se suspenden las frecuencias a Haití. Se autoriza el arribo de vuelos sin pasajeros únicamente para evacuar personas varadas en el país, extranjeros o personas residentes en el exterior. Todas las operaciones en La Habana se realizarán por la terminal número 3 del Aeropuerto Internacional José Martí, y en consecuencia podrán existir modificaciones en los horarios de los vuelos. Esclarecer que ya yo he estado en mi casa, ya cumplí el protocolo, ya voy de regreso, y para llevarme al aeropuerto voy con el transporte, no es con un grupo de personas. Y no se permite la presencia de personas en los aeropuertos. Creo que estas son las medidas más importantes que, reitero, nos van a reducir no es solo el número de personas
que puedan venir importadas incubando la enfermedad, sino la transmisión, que lamentablemente, y lo tengo que reiterar, porque fue la causa fundamental de este incremento de casos, que tanto trabajo, no solo de salud, sino la afectación de la economía, pues está causando en nuestro país, pues fue como consecuencia de violar las medidas y el protocolo establecido.